la definición de shock. A ver, voy a actualizarlo, lo voy a actualizar después. O que sea de tarea, también no es mala idea. El shock es una... A ver, dentro de la característica de la definición, el shock es una disfunción circulatoria aguda que da lugar a una perfusión tisular inadecuada. Es una urgencia médica que requiere un diagnóstico y una intervención rápida para evitar el colapso circulatorio, el fallo multiorgánico y la muerte. Las cuatro categorías principales de shock son cardiogénico, distributivo, hipovolémico y obstructivo. Antes se manejaban otras categorías que llegaban inclusive a 6 o 7. Si es que les han enseñado el IPS, porque en teoría avanza en shock, solamente quédense con estas cuatro categorías, que es lo último que hemos tenido en relación a, ¿ya? El cardiogénico, distributivo, hipovolémico y obstructivo. Sé que dentro de estas hay otros tipos de shock que de repente no los conocen, pero no está su nombre acá, sino que está en la fisiopatología esencial que causa cada uno de estos, ¿ya? Entonces, los cuatro de todas maneras nos van a llevar a una perfusión tisular inadecuada que afecta al sistema circulatorio como tal y nos lleva a las alteraciones fisiopatológicas esenciales. Pero ¿cuáles van a ser la fisiopatología esencial? El desequilibrio del oxígeno tisular, que nos va a llevar al estado de shock, y se relaciona con una distribución y alteraciones en la oxigenación periférica al inicio, y luego alteraciones de la oxigenación central, por el cual la fisiopatología base va a ser estas dos, ¿ya? Entonces, dentro de la característica vamos a tener distintos puntos de la fisiopatología esencial del shock, que va a ser a través de las señales aferentes y las respuestas aferentes, la fisiopatología de las respuestas inmunes al trauma, la fisiopatología de las respuestas inmunitarias innatas, y estas tres. Por el cual, comenzamos con la fisiopatología de las señales aferentes y respuestas eferentes, en la cual lo primero que tenemos que tener en cuenta es la agresión. Si bien el ejemplo inicial que nos da es una característica de hipovolemia, ¿cuáles pueden ser las causas de hipovolemia? Son tres. Bien, la principal, hemorragia, deshidratación y... ¿Qué nos puede llevar a un proceso hipovolémico? Ya puede estar dentro de las quemaduras también, que es una fisiopatología diferente. Entonces, la primera señal que vamos a tener es relacionada con el proceso de hipovolemia, sea cual sea la causa. Vamos a llevarnos a un volumen circulatorio y una presión arterial disminuidos, por obvias razones. Los receptores que van a captar esto es muy similar a los procesos de retroalimentación. Los vasoreceptores con las células juxtaglomerulares para activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los vasoreceptores relacionados con el arco aórtico y el cuerpo carotídeo, en la cual estos van a llegar a centros de la regulación. Obviamente, para empezar, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el angiotensinógeno en la sangre, a nivel del hipotálamo y la pituitaria posterior y el centro cardiovascular del bulbo raquídeo, para incrementar el gasto cardíaco, incrementar la resistencia vascular sistémica, incrementar la presión arterial media. El efecto que vamos a tener relacionado con la parte renal, estimulamos la corteza suprarrenal para la secreción de aldosterona y básicamente estamos activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Por el cual, como supongo ustedes han aprendido en la parte renal, en fisiología renal, a la par del sistema renina-angiotensina-aldosterona y sobre todo con características hipovolémicas, ¿qué otra hormona también se va a activar? Bien, la hormona antidiurética. Entonces, la hormona antidiurética va a ser muy importante también en esta seguidilla para aumentar el volumen circulante de la sangre, ¿ya? Mientras que del lado cardiovascular vamos a ver cómo los vasos sanguíneos se van a contraer
en sitios en específico al inicio, que posteriormente nos va a llevar de hipertensión local a hipertensión sistémica o hipertensión arterial sistémica, aumenta la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, aumenta la resistencia vascular sistémica y aumenta la presión arterial, por el cual todas estas respuestas van a tratar de incrementar el volumen sanguíneo efectivo dentro de la sangre y incrementar la presión arterial media. Funciona, entonces ahí se acaba este proceso. No funciona, tiene que volver al inicio. Pero para funcionar, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué? No, antes de eso. Para que funcione todo esto, ¿qué deberíamos hacer? Bien, para la hemorragia, pero ¿y si no es por hemorragia? No. Ya, solucionar la fisiopatología base, si es por diarrea, si es por vómito, si es por sudoración excesiva, etcétera, etcétera. Primero tratar, porque estamos teniendo mayor cantidad de pérdidas que de ingresos. Entonces, a pesar de que les demos un montón de ingresos, en la última actualización, justo referente con fisiopatología del shock hipovolémico, no puedo darle tantos ingresos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que voy a alterar? Equilibrio electrolítico. Aparte, algo más importante. Volumen. ¿Cómo estás? El equilibrio, si es una reposición muy brusca, como tal, en el caso de hidratación puede haber alteraciones hidroelectrolíticas como también de ácido más, de diluviendo, de... ¿Qué voy a alterar? ¿Qué? Puede haber desmineralización de fibra. No, es importante. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Por qué a mi paciente no lo puedo encharcar con un montón de líquidos? Qué sé yo, tiene aproximadamente 3.000 ml de pérdida. ¿Por qué no le puedo poner 3.000 ml de golpe? ¿Por qué? Bueno. Estás analizando agua y como hay un momento de salud dentro de ella, Está bien la respuesta, pero no la fisiopatología. Puede, genera un desequilibrio electrólico justamente porque aumenta la concentración del agua, la presión hidrostática aumenta, pero la presión oncótica disminuye, justamente por eso, porque hay más agua, menos proteína. Bien, no puedo darle un montón de líquidos a mis pacientes porque voy a empezar a alterar la presión hidrostática. Entonces, ya sea la presión hidrostática intersticial, la presión hidrostática vascular, que esta es la que se va a alterar esencialmente porque esta ya está disminuida. Si voy a empezar a darle agresivamente como hacían colegas en el pasado y algunos que no leen actualizaciones lo siguen haciendo, ¿qué es lo que va a pasar? Como su compañera refiere, el trastorno fisiopatológico ya ha causado una disminución de la presión coloidosmótica o presión oncótica, como quieran decirle. Todo el líquido que le estoy dando va a pasar hacia el intersticio, por el cual vamos a empezar un nuevo problema que va a causar edemas. ¿Y qué es lo peor que le puede causar? Un edema pulmonar. O sea, si yo le voy a dar líquidos agresivamente sin calcular lo que realmente necesitaría para incrementar el volumen sanguíneo circulante y la presión arterial media, solamente lo voy a encharcar a este pobre diablo, ¿verdad? Y yo tengo la culpa si sucede eso, por si acaso. Entonces, dentro de la fisiopatología de las respuestas inmunes innatas en el trauma, sea cual sea la causa del shock, va a darnos un daño de las células y las barreras. En este proceso vamos a tener un peligro molecular, ¿ya? Que va a comenzar con sensibilidad, señalización, conversión y equilibrio inmune. Hasta acá, normalmente estamos hablando de primeros procesos antes de llegar al shock, en la cual vamos a tener la activación de la vía de complemento o la vía de la coagulación, vamos a tener la estimulación de los leucocitos a través de la quimiotaxis, la liberación de citoquinas, la formación de eros, el proceso de fagocitosis, etcétera, etcétera.
por el cual vamos a activar la reacción inflamatoria en este punto, que técnicamente nos tiene que llevar al proceso de eliminación y a la reparación de tejidos. Pero, ¿qué es lo que ocurriría, por ejemplo, en un shock séptico, que es justo la tarea que les voy a dejar? Mejor como tarea porque es bien largo. Y me da flojera resumirlo. Entonces, en Survival Sepsis 2026 refiere que hasta este punto, en un proceso infeccioso normal, nos llevaría a la destrucción del agente causal. Pero si estamos hablando de un agente causal resistente, o que el paciente se ha descuidado o el colega se ha descuidado y ahora está causando un proceso inflamatorio demasiado agresivo, pues esto va a empezar a escalar. Entonces tenemos un desequilibrio inmunitario, podemos llegar a una disfunción orgánica, principalmente a través de la formación de EROS y la necesidad de utilizar ATP de reserva, y a través del uso de ATP de reserva vamos a llegar a un proceso de disminución de la captación de oxígeno tisular, y por el cual lo que en teoría debería llevarnos a un proceso de regeneración nos puede llevar finalmente del proceso de infección hacia la sepsis, y de la sepsis pasar a un shock séptico, ya sea con cual sea el ejemplo del shock, por si acaso. Solamente estoy utilizando el de la infección porque es un poquito más lógico todos estos procesos, pero ocurre en la gran mayoría de shocks, por no decir todos. Hay uno que me he olvidado cuál era, el que solamente no tenemos la señalización del sistema autoinmune, pero el resto, todo esto va a ocurrir de todas maneras, independientemente de la causa esencial, ¿ya? Entonces, ya tenemos dos problemas en la característica del shock, que va a ser toda la formación inflamatoria, la activación del sistema inmune, y además toda la parte efectora y efectora. Pero no se acaba ahí, sino que dentro de la fisiopatología esencial, relacionado con la parte proinflamatoria, la parte de la coagulación y demás. ¿Están pensando en su examen? No. Sigan. Vamos a tener las vías de la activación, en la cual tenemos la vía de activación del complemento, las vías de la coagulación, vamos a tener la vía de las citoquinas y el estímulo de las defensas celulares. Ya habíamos visto cómo funciona la vía del complemento, y en este caso, a través de la vía del complemento 5, vamos a también estimular la parte del sistema inmune a través de la fagocitosis, a través de la quimiotaxis, etcétera, etcétera. Uno de los grandes problemas que vamos a tener va a ser la formación de EROS, que ya en la fisiopatología de la inflamación habíamos visto el gran problema, que es a través de la formación de EROS, pero otra de las características importantes dentro del shock es la vía de la coagulación, ¿ya? En la cual, que ahora lo vamos a aprender en las fases de shock, vamos a ver que la vía de la coagulación principalmente va a estar relacionado con una menor cantidad de volumen efectivo dentro de la parte vascular, y a esto se refiere la definición del shock. Como tenemos una menor cantidad de volumen efectivo por la formación de trombos dentro de toda la parte sistémica como tal, y uno de los grandes problemas que tenemos es la estimulación a través del sistema nervioso central, a través del sistema nervioso autónomo, que finalmente nos puede llevar a la estimulación primero del sistema local de vasoconstricción o vasodilatación, que en este caso a través del óxido nítrico o la endotelina podemos pasar hacia la vasoconstricción a un inicio de los procesos gracias a la endotelina con vasoconstricción, y posteriormente el óxido nítrico nos puede llevar a los procesos de vasodilatación. Pero no sé si les habrán enseñado esto en fisiología cardiovascular. ¿Cuál es el problema de la vasoconstricción? En la vasoconstricción hay más o menos volumen. Digo, más o menos velocidad. Más. Constricción menor. No.
Hay más, creo. O sea, está Más bien lo que me resistencia. dices que la resistencia vascular sistémica sí puede aumentar la velocidad, sí, pero en los procesos de vasoconstricción funciona de diferente manera. Oh, fuck. El concepto está bien, pero no la respuesta en este caso. Pi, pi, pi. ¿Cómo es? Hay dos conceptos de flujo sanguíneo como tal, o la velocidad del flujo sanguíneo. Ya me acuerdo por qué Shock es tan difícil. Tiene que tener conceptos bien claros. Pucha madre. Creo que hay una fórmula que tiene que ver con la ley de Ohm, que, bueno, no sé qué, Mierda. bueno, me voy a explicar. A ver. Y que tiene relación con la resistencia, y la resistencia tiene relación con la vasoconstricción o vasodilatación. Entonces, es como inversamente proporcional, y por eso es que a mayor resistencia va a haber vasoconstricción, y esta vasoconstricción, o sea, la resistencia afecta al flujo, entonces mientras más vasoconstricción haya, el flujo va a aumentar. Pero también puede haber un daño ahí porque se puede volver muy lento y puede generar daño al endotelio. Esa es su respuesta. Arba. Pero eso lo saben enseñar en física 1. Los niños saben esto, o sea, los de fisiología 1 saben más que ustedes. Igual a velocidades. Área de diámetro. Igual a velocidades. Pero aquí hay una trampa. Área de resistencia, velocidad, área de diámetro, El velocidad. primer concepto que se supone que ustedes deben saber, el área del vaso y con su capacidad de resistencia al momento de cambios en la adaptabilidad, pues nos puede dar mayor velocidad o menor velocidad. En este sentido, con estos dos conceptos, por eso las arterias manejan una mayor velocidad de flujo sanguíneo efectivo. A pesar de que todos tengan la misma cantidad, que digamos puede ser, ¿cómo dice el Dayton? Un litro de cantidad de volumen efectivo sanguíneo, ¿a cuánta velocidad van a nivel de las arterias? ¿Cómo? Es 10 centímetros segundo, es 5 centímetros segundo, 1 centímetro segundo. Todos con 1 litro de volumen efectivo. 10, 5, 1. ¿Por qué en algunos casos es 10 centímetros segundo, 5 centímetros segundo, 1 centímetro segundo? Bien, el tipo del vaso. En el caso de las arterias, en el caso de las venas y en el caso de vasos más pequeños, como pueden ser arteriolas, vénulas o capilares, que todos van a manejar la misma cantidad de volumen efectivo, por el cual el área y la resistencia sí tienen una relación en este caso, pero la otra, que es la ley de Puiseux, ¿ya? La ley de Puiseux, no olvidé, porque está en francés, que está relacionada con el área y el diámetro, en la cual a mayor área del vaso, mayor cantidad de anillos concéntricos tenemos. Recuerden, los anillos concéntricos son imaginarios, no es que el vaso es así. Entonces, ¿para qué nos sirven los anillos concéntricos? Entre mayor cantidad de anillos concéntricos y más largo sea el vaso, pues mayor facilidad para llegar a un flujo laminar. Entonces, llegamos a un flujo laminar, vamos a tener una velocidad efectiva relacionada con el otro concepto. Cuando el vaso es más pequeño, menor cantidad de anillos concéntricos tenemos, y entre más corto sea, menor o mayor dificultad para llegar a un flujo laminar, ¿ya? Como supongo lo están enseñando en física 1. Eso sí, eso sí, eso sí. ¿Okay? El de APA, el de APA. Voy a usar el mismo ejemplo que uso con los peques, supongo, porque veo caras extrañas entre ustedes. Entonces,
Si yo les pido a todos ustedes que salgan por esa puerta al mismo tiempo, ¿van a salir más rápido o más lento? ¿Qué tendría que hacer para que salgan más rápido? ¿Qué tendríamos que hacer para que salgan más rápido? En Por esa orden. puerta. En orden, en orden. ¿Cómo? Bien. Mantenernos en una sola fila, entonces, así funciona la vasoconstricción. En teoría, la vasoconstricción nos puede ayudar para incrementar el flujo, pero solamente cuando es una característica local. Es decir, cuando hay sitios en específico de vasoconstricción, como lo ocurre en esos primeros procesos, hay un aumento del flujo. ¿Por qué? Porque si yo solamente a través de esa puerta hago que ustedes estén en una sola fila, pero cuando ya estén en el pasillo empiezan a corretear como les da la gana, en este proceso hay una disminución del flujo y afuera vamos a tener un aumento del flujo agresivo al final de la vasoconstricción, ¿ya? Muy diferente a lo que ocurriría con vasos más grandes, como puede ser la puerta de entrada de la universidad. La puerta es tan grande que puede tolerar la manada de alumnos que hay, sobre todo cuando es a las 9, a las 7 y media, 9 de la mañana y al mediodía, cuando es mayor cantidad de flujo de estudiantes. De todas maneras hay un flujo efectivo. Muy similar ocurre en nuestro organismo, ¿ya? Cuando ya hay un proceso de vasoconstricción, hipertensión arterial sistémica, el flujo se va a disminuir principalmente por estas características. El área está disminuyendo, entonces como el área disminuye, vamos a tener menor cantidad de velocidad de flujo sanguíneo, drásticamente. Por este primer concepto y por el concepto de la ley de Fuseo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en las características de la fisiopatología esencial a través del trauma, que idealmente vamos a tener dos procesos, que va a ser la alteración de la microcirculación y el proceso proinflamatorio, que en teoría nuestro organismo debería tener la capacidad de resolverlo si es que el agente causal no es tan severo, pero en caso que el agente causal sea severo, pues esto nos puede llevar a procesos de hipoxia y a procesos de edema, que esto se va a resumir en que tengamos una destrucción de los tejidos y finalmente una disminución orgánica del concepto mismo de lo que es el shock, que nos puede llevar a una disfunción orgánica o multiorgánica, pues ocurre gracias a este proceso, ¿ya? Por el cual la fisiopatología del shock es muy importante entenderla a partir de estos tres conceptos, ¿ya? Que nos van a servir para todos los tipos de shock, que de ahí tenemos que entender cómo funciona la clasificación. Lo mismo, vamos a tener los cuatro, que va a ser el shock distributivo, el shock cardiogénico, el shock obstructivo y el shock hipovolémico. Dentro del shock distributivo vamos a tener algunas que ustedes ya conocen, que está el shock séptico, a través de la pancreatitis también podemos llegar a un shock distributivo, por quemaduras graves, shock anafiláctico, shock neurogénico, que este es uno de los nuevos conceptos que se manejan. Ya han pasado unos 7 años de el shock endocrino, ¿ya? El shock endocrino a través de solamente trastornos hormonales, que normalmente el peor o el más representativo es la crisis de la glándula suprarrenal. Dentro del shock cardiogénico tenemos el infarto agudo del miocardio, la miocarditis, procesos de arritmia, trastornos valvulares como puede ser insuficiencia valvular aórtica grave, insuficiencia valvular mitral grave. Dentro del shock obstructivo, el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, la pericarditis constrictiva, el embolismo pulmonar y la disección aórtica. Y en el shock hipovolémico lo vamos a dividir en 4, que va a ser el hemorrágico, que puede estar por traumatismos, hemorragias del tubo digestivo, embarazo ectópico roto, las pérdidas gastrointestinales, vómitos, diarreas, obviamente, quemaduras y poliuria, que este es uno de los trastornos un poquito atípicos que tengamos, pero que puede ocurrir, por ejemplo, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 descompensado. Entonces, dentro de esta categoría, que no he revisado en el nuevo Harrison, porque este es un cuadro de Harrison, si han añadido algo más, lo voy a revisar después. Si es que lo han añadido, lo voy a actualizar este cuadro.
Pero no creo que hayan añadido algo más, a menos que esté relacionado con actualizaciones. Entonces, que esta es la parte difícil para ustedes, supongo. Tenemos características hemodinámicas dentro de los principales shocks, en las cuales vamos a tener la presión venosa central, la presión capilar pulmonar de enclavamiento, el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Entonces, en el shock distributivo vamos a ver cómo la presión venosa central y la presión capilar pulmonar de enclavamiento están disminuidos, mientras que el gasto cardíaco está elevado y la resistencia vascular sistémica también disminuye. Dentro del cardiogénico vamos a tener el gasto cardíaco disminuido por obvias razones, la presión venosa central, la presión capilar pulmonar de enclavamiento y la resistencia vascular sistémica elevados. En el shock distributivo, que es lo más llamativo, la presión venosa central, presión venosa central, la resistencia vascular sistémica están elevados, el gasto cardíaco disminuidos y la presión capilar de enclavamiento puede estar elevado, puede estar disminuido, mientras que en el shock hipovolémico todo va a estar disminuido excepto la resistencia vascular sistémica. ¿Cómo medimos la presión capilar pulmonar de enclavamiento? Supongo que en la primera fisión también. ¿Cómo se mide? Están acá. Entonces, algo que ustedes ya saben, supongo, que es el gasto cardíaco relacionado con la precarga, la poscarga y cómo podemos medirlo. El gasto cardíaco, si bien en un término general refiere que son 5 litros minuto, pero que puede variar dependiendo de la característica del varón o de la mujer. En la mujer va a ser aproximadamente el gasto cardíaco 3. muy bajo. ¿Están adivinando o realmente saben cuánto es? Pero dependiendo de la literatura, algunos refieren entre 4.6 o 4.7 hasta 5 litros minuto, mientras que en el varón va a estar entre 4.8 y 4.9, dependiendo de la literatura que agarren, hasta 5.2. Ya en el varón hay mayor cantidad en relación al gasto cardíaco. Para un término general, 5 litros minuto. Todo lo que esté menor a 4.7 puede representar una menor cantidad de oxigenación tisular. Todo lo que esté por encima del 5.2 normalmente está relacionado con un sistema de alteración en relación con la precarga y la poscarga, que esto nos puede llevar a una hipertrofia miocárdica, si es constante obviamente. ¿Cuándo tienen aumento del gasto cardíaco de manera fisiológica? Taquicardia. Fisiológica. No me llegan patologías. Trastornos ansiosos podría ser desde 4.6 o 4.7 hasta 5. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede llevar a aumento del gasto cardíaco? ¿Qué? Ya, a través de las catecolaminas. A través de las catecolaminas. Bueno, a través de la hormona del estrés. ¿Qué más? Ahora sí. Por eso, uno de los primeros conceptos es saber la característica del gasto cardíaco. La presión venosa central sí o sí tiene que medirse a través de la colocación de un catéter, ¿ya? Un catéter venoso central. Entonces, que obviamente el catéter venoso central principalmente está relacionado con la característica de dosificar medicamentos o la medición justamente de la presión venosa central y determinar si el paciente está con algún tipo de alteración en relación con criterios de shock. Ahora que me acuerdo, hay algo que se ha actualizado, justo el Survivor Sepsis, lo voy a actualizar. ¿Cómo se mide la presión venosa, la presión de enclavamiento? La presión capilar pulmonar de enclavamiento, pues igual es a través de un catéter
relacionado con la parte cardíaca y finalmente hasta la parte pulmonar, ¿ya? Entonces la presión pulmonar de enclavamiento se va a oscilar entre 8 a 12 milímetros de mercurio aproximadamente, a diferencia de toda la parte cardíaca que puede tolerar hasta más de 30 o 35 milímetros de mercurio. La presión capilar pulmonar de enclavamiento no puede tolerar más allá de 12 o menor a 8, perdón. Entonces, ¿qué bien? La resistencia vascular sistémica, ¿cómo lo calculo? Eso no lo he puesto. Igual es una fórmula. Ve que shock es sumamente complicado porque tienen que tener ya conceptos hechos. Dicho esto, me había olvidado decir en la primera parte, y siempre me acuerdo con esto, el paciente con shock, según las guías, está en el Harrison, está en el Goodman Cecil, está en el ATLS nuevo, está en el Survivor Sepsis, nos refiere de que el tratamiento final del paciente con shock normalmente es en terapia intensiva, ¿ya? Cuando ya estamos seguros que el paciente está choqueado, está con choque, cualquiera de los dos nombres es lo mismo, son sinónimos de todas maneras, tenemos que llevarlo inmediatamente a terapia intensiva porque catéter venoso central no puede el paciente estar en sala normal, porque pueden pasar un montón de cosas por si acaso. La presión capilar pulmonar de enclavamiento igual tiene que medirse a través de terapia intensiva porque es un tratamiento invasivo y eso no se puede hacer en sala común, ¿ya? Por el cual en toda la literatura maneja que el paciente, el tratamiento final tiene que hacerse en terapia intensiva o en el mejor de los casos en terapia intermedia, en el mejor de los casos. Esto es largo. No. Es largo. Descanso de qué no tienen. Es como si tuvieran. No es como que tengan exámenes. No, no creo. Las etapas del shock vamos a tener tres características que va a ser el pre-shock o el pre-choque, el shock descompensado y el shock irreversible. Dentro del pre-shock vamos a tener sintomatología característica relacionado principalmente con frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, saturación de oxígeno, no se estaría vital, ¿ves? Temperatura. Ya, temperatura también. Bien, estado de conciencia. Estado de conciencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, siento que me falta uno. Pulso es lo mismo, por si acaso. Vale, pulso. Me voy a acordar más rápido. Entonces, en un estado de pre-shock, lo que en realidad ocurre es un estado de compensación, ¿ya? Por eso me acuerdo bien con la segunda fase que le dice shock descompensado, en la cual la frecuencia cardíaca y el pulso van a elevarse, la frecuencia respiratoria igual se eleva, la presión arterial se va a elevar, estamos en proceso de hipertensión, la saturación de oxígeno, esta sí va a bajar aproximadamente, según la literatura, unos 5 puntos debajo de lo normal. Obviamente depende de qué estamos hablando. A nivel del mar o en la altura, 5% aproximadamente. Que esto ya es peligroso por si acaso. Estos 5 puntos ya son peligrosos. La temperatura en un inicio se incrementa y el estado de conciencia todavía tenemos un estado de conciencia normal o letárgico. Letargo.
o letargo. Entonces, en el estado de pre-shock va a ser un estado de tratar de compensar todo lo que está ocurriendo por la causa esencial que tengamos. En ese sentido, vamos a pasar a la segunda, que es el shock descompensado o el shock como tal, ¿ya? El estadio de shock, en la cual vamos a empezar con todo el descenso en la característica del descompensado. La frecuencia cardíaca y el pulso disminuye, la frecuencia respiratoria disminuye por el estado de descompensación. Tenemos hipotensión, baja más la saturación, que puede estar mayor a 8 puntos de saturación, la temperatura disminuye y acá ya tenemos una alteración de la conciencia, que el mínimo que tiene es un letargo hasta la pérdida de la conciencia como tal, ¿ya? Y en el shock irreversible, en el shock como tal, normalmente tenemos ya ¿qué se llama esto? Falla orgánica, ya una falla orgánica normalmente asociado en el sitio específico de donde ha iniciado el trastorno de shock, ya pancreatitis, está fallando el páncreas, tenemos un shock séptico a foco pulmonar, el pulmón está fallando. Entonces en el shock descompensado tenemos esta característica, mientras que en el shock irreversible tenemos fallo multiorgánico. Todo esto asociado con el coma y un fallo multiorgánico. ¿Por qué le llamamos un shock irreversible? Bien, buena lógica. El problema es que, como está fallando más de un órgano, si está fallando el corazón, ¿qué tendría que hacer? Reanimación. O sea, si tengo una insuficiencia cardíaca severa, ya puede ser marcapasos, pero ¿y si está fallando el pulmón al mismo tiempo? Pero un coordinador es ¿Qué útil. se puede hacer? ¿Qué se debería hacer en este caso? ¿Qué se puede hacer? Ventilación asistida. No. Entubar. Hay un tratamiento definitivo. Bien, trasplante, pero ¿cuál es el problema? ¿De dónde saca su pulmón? Trasplante cardíaco, trasplante pulmonar, pero tiene que dar exclusivamente una persona que ha fallecido. Entonces, no es como, y eso, ni que quiera donar. Entonces, lo llaman shock irreversible porque con la falla multiorgánica no hay mucho que se pueda hacer. Por eso los de terapia intensiva, cuando ya están en un shock irreversible, te dicen no va a despertar. ¿Por qué? Porque tiene falla multiorgánica. Entonces, la edad es un factor de riesgo más alto con el shock. Creo que no está en mis diapositivas, pero está en este artículo. Hay muchos factores asociados que lo podemos llamar como factores de riesgo para pasar de un estado de pre-shock a un estado de shock. Cierra la puerta, por favor. Sin trancarlo, sin trancarlo. De un estado de pre-shock a shock y de un shock a un shock irreversible. Entonces, la característica de esto es que puede ser la edad, que es uno de los principales, la cantidad de tejido adiposo según la guía de Lancet, también, o sea, la obesidad es uno de los factores de riesgo muy altos en un SIC, enfermedades añadidas o comorbilidades, trastornos relacionados con adicciones, alcohol, tabaco y otras drogas, trastornos del sueño, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos factores asociados que te pueden pasar muy fácil de un lugar a otro. Entonces, cuando ya estamos en el shock irreversible, tal cual dice su nombre, ya no se puede hacer nada. O sea, estén muy conscientes de esto, porque lamentablemente ocurre muy frecuentemente a nivel Latinoamérica. La morbimortalidad del shock en un paciente en estadio de shock es muy alta. En Estados Unidos y Europa, que representa entre el 10 hasta el 18%, en Latinoamérica, dependiendo del país, puede estar entre 20, 30, 35% de morbimortalidad. Entonces,
es muy alta, es decir, un paciente en shock o con un estadio de shock con shock descompensado, es casi probable de que va a pasar un shock irreversible y bueno, ya no hay nada más que hacer. ¿Y por qué les digo que ustedes estén conscientes de esto? Porque les va a ocurrir con familiares, les va a ocurrir con sus pacientes, les va a ocurrir en muchas situaciones. Entonces, si ustedes hoy están aprendiendo de que existe la posibilidad de llegar a un shock irreversible, porque puede ser por múltiples factores, bueno, no hay más que hacer, ¿ya? Hay que aceptar lo que es la vida misma, y a veces la vida se tiene que acabar por el motivo, así que en el estallido de shock irreversible no hay nada más que se puede hacer a menos que encontremos donadores de todos los órganos que están fallando, lo cual es imposible por si acaso, ¿ya? El ciclo empieza. ¿Sí? El ciclo. Sí, un drama. Dentro de esta característica, el problema, el estímulo que vamos a tener a través de las vías de activación, va a empezar el proceso de estimulación para mayor propagación o la estimulación de la coagulación, ¿ya? El problema de esto es que la generación de trombos, sobre todo relacionado con la parte vascular, reduce el flujo sanguíneo efectivo. Reduce el flujo sanguíneo efectivo, nos lleva a una menor oxigenación tisular. La menor oxigenación tisular nos lleva a la formación de eros y todos los problemas proinflamatorios que tenemos, ¿ya? En todos los tipos de shock tenemos este mismo problema, por el cual tenemos que tener mucho cuidado dependiendo de la característica de él. Ese cuadro del Harrison sí es muy bueno, los principios clave en el tratamiento del shock. ¿Qué va a hacer? Reconocer el shock en la fase temprana. ¿Cuál sería la fase temprana? Prechoque. Bien, prechoque o el pre-shock. Determinar que las alteraciones que tenemos a través de estas empieza a tener una característica específica. Establecer el tipo de shock e iniciar de manera simultánea con la valoración etiológica probable del shock, incluir todos los miembros del equipo multidisciplinario. ¿Por qué? ¿Cuál es uno de los, por lo menos en Latinoamérica, que es el problema? Porque no tenemos, creo yo, una buena, ¿qué se llama esto? Un buen algoritmo de tratamiento del shock, porque en Latinoamérica las ambulancias no están tan reglamentadas como deberían estar. En Estados Unidos, Europa y lugares más serios en salud, las ambulancias tienen un algoritmo para todo, ¿ya? O sea, no solamente es trasladar como si fueran vacas a los pacientes, sino que ¿qué se llama a los de la ambulancia? Los paramédicos representan este primer punto importante por el cual el paramédico, si tiene la capacidad que debería tenerlo para poder identificar el shock en la fase temprana y establecer el probable tipo de shock que tiene, con él hay más probabilidad de supervivencia del paciente, ¿ya? En cambio en Latinoamérica, que no es tanto así, es más un traslado ya del cuerpo hasta un sitio de salud. Tenemos lo que dice la literatura, la hora de oro. En la hora de oro tenemos mucho que hacer porque es donde estamos en el estadio de pre-shock. Entonces, en el estadio de pre-shock se puede hacer un montón de cosas por si acaso, siempre y cuando sigamos estos pasos. ¿Por qué el equipo multidisciplinario? ¿Cuál es el tratamiento definitivo para el shock? O sea, para tratar a un paciente con shock, ¿en qué lugar tiene que estar? Unidad de cuidados intensivos o la unidad de terapia intensiva, por el cual necesitamos al de medicina interna, tal vez al de cirugía, si estamos hablando de focos infecciosos específicos, al de ginecobstetricia, si estamos hablando de una mujer con alteraciones hormonales o embarazada. Entonces necesitamos de absolutamente todos, todo el equipo multidisciplinario, restaurar el suministro de oxígeno como objetivo terapéutico. ¿Por qué? Porque uno de los problemas grandes que tenemos es la alteración
la alteración cardiovascular en todas las características del shock. Esto nos lleva a una disminución de la oxigenación tisular y identificar las causas del shock que requieren intervenciones adicionales para salvar la vida. Si cumpliéramos el mínimo de esto en Latinoamérica, salvaríamos muchas más vidas de las que hoy se salvan. Pero pues es complicado por múltiples causas, ¿ya? Lo que les decía relacionado con esto, la sintomatología o los datos cardiovasculares van a ser muy importantes. En el shock hipovolémico cardiogénico obstructivo y distributivo, las causas más habituales que vamos a tener en el hipovolémico va a ser el traumatismo importante, no que se caigan aquí en la U, obviamente, hemorragia digestiva y los procesos de deshidratación. En el cardiogénico, código STEMI, infarto agudo de miocardio con elevación de segmento CT, miocarditis, arritmias. En el obstructivo, embolia pulmonar, taponamiento cardíaco, remotora de tensión y estado asmático. En el distributivo, sepsis, lesión medular y shock anafiláctico. Por el cual, las características cardiovasculares que vamos a tener es cambios en la precarga, cambios en la contractibilidad cardíaca, cambios en el gasto cardíaco y cambio en la poscarga. Y en el soporte hemodinámico, dependiendo de la característica, expansión del volumen a través de... ¿Cómo podemos expandir el volumen? Volumen sanguíneo efectivo. Óxido nítrico. Hace rato he dicho. ¿Qué? ¿Cómo? Expansión del volumen. ¿Cómo aumentamos el volumen? Ajá. O sea, si hay una disminución, por ejemplo, en un shock hemorrágico, ¿ya? Puede ser sistema. transfusión, pero si no... si es un shock hipovolémico por una deshidratación, como pueden ver, en algunos casos, dependiendo de la característica, por ejemplo en el hipovolémico, sí necesitamos una expansión del volumen. En el cardiogénico pueden o no ser necesario, dependiendo de la característica del gasto cardíaco. En el obstructivo puede ser necesario, en el distributivo no, porque la alteración que tengamos perdón, en el obstructivo no y en el distributivo sí, porque la alteración esencial que tengamos, como solo está relacionado con una obstrucción, ¿qué tenemos que hacer? Alivio de la obstrucción y ya, o sea, por eso tenemos que entender cómo funciona la fisiopatología de todos estos, aparte de la fisiopatología esencial. Utilizar hipnotrópicos, vasopresores, etcétera, etcétera. El tratamiento efectivo para iniciar en un estadio de pre-shock con esas características de cambios cardiovasculares. Lo que les decía hace un momento, en un estado de shock o de pre-shock vamos a tener diferentes cambios a través del sistema nervioso central, a través de la temperatura, que la piel. Igual, con los cambios de la oxigenación, los cambios de la temperatura, también vamos a sufrir distintas alteraciones. Si hablamos de estados de pre-shock, estados de shock, alteraciones cardiovasculares relacionadas con la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, la presión de pulso, el pulso paradójico, que se presenta en algunos pacientes, no en todos, la presión arterial media y identificar específicamente el índice de shock en este paciente, que lo vamos a ver a través de la frecuencia cardíaca dividida con la presión arterial sistólica, que lo normal está entre 0.5 y 0.7. Ya me acuerdo porque se aplazan, hay varias cosas que tienen que calcular y recordar. Matemática. Qué bien. El sistema respiratorio, con taquipnea o bradipnea, alteraciones en la parte del abdomen, alteraciones en la parte renal y alteraciones en el metabolismo que nos puede llevar a trastornos ácido-base. O sea, todo esto nos lleva a las características del shock manifiesto o un estadio de shock descompensado. Qué bien. ¿Preguntas? Yo estoy a la mitad. ¿Puedo acabar el día? Me llama. Yo nunca lo cojo. Bueno. Falta un poco. Un poco de la mitad falta. ¿Qué no? Falta 15 minutos. Sofá. Un sofá.
vuelve el electrocardiograma. Oh. Pero es que shock es bien difícil, ¿no? Shock es bien difícil. No. Ustedes ya están mayores. No son como los del primero. Soy una agüita de 400 meses, doctor. Que se ve la inocencia a través de su mirada. En Sí, ustedes sí. se ve la decadencia de la humanidad. La pérdida del alma. Solo estoy haciendo las diapos, nada más. La fe es lo último que se pierde. Sí, sí, sí. Entonces, dentro de las características sintomatológicas que tenemos en nuestros pacientes, el pulso paradójico es una de ellas, que vamos a ver cómo empezamos a tener alteraciones en el pulso periférico o una disminución en la capacidad de... se me ha ido la palabra. ¿Identificar el pulso? En el proceso de inspiración vamos a ver cómo se reduce el pulso o la capacidad de aumento, más o menos las características fisiológicas del pulso son 5. Y se me dieron todas las palabras. Maldita sea. Y si les pregunto a ustedes, estoy casi seguro que no lo saben. Ritmo. Ritmo. Sí. ¿Cómo se llama? Sigue siendo lo mismo que el ritmo. Ya, amplitud. Bien, la amplitud se va a alterar en relación con el pulso periférico durante la expiración. La amplitud se reduce, entonces, a esto se refiere con pulso paradójico. No debería ocurrir en trastornos durante la inspiración. Pero no es patognomónico de shock, por si acaso, sino que la alteración en el estadio de la parte cardiovascular nos lleva a la formación de pulso paradójico. Alteraciones en la presión arterial media. Bueno, ustedes ya saben, en demasía el cálculo de la presión arterial media, pero ¿qué es lo que ocurre? Una presión arterial media menor a 80 milímetros de mercurio, pues técnicamente también puede ser predictorio dependiendo de la característica del estadio de shock. ¿Ya? En un shock descompensado, la presión arterial media va a ir hacia abajo inminentemente. Ese es uno de los problemas graves que tenemos, porque está relacionado con menor cantidad de la capacidad de oxigenación tisular. El índice de shock, que hace rato se los he mostrado, en la cual podemos identificar si estamos en un shock no manifiesto, es decir, en un estado de pre-shock, o directamente estamos en un estado de shock o shock descompensado. Y una de las maneras que esto igual se ha actualizado, lo voy a cambiar, está el SOFA y el Quick SOFA. Estos están principalmente relacionados con sepsis, ¿ya? En la cual el Quick SOFA nos ayuda a ver la predicción de la característica de un estadio de sepsis o shock séptico, con la alteración del nivel de conciencia, la tensión arterial sistólica y la frecuencia respiratoria como un dato inicial, pero para determinar si realmente estamos en un estadio avanzado o un estadio severo, tendríamos que determinar a través del SOFA, ¿ya? Que son varias características, desde la parte de la respiración, la coagulación, la parte hepática, la parte cardiovascular, el sistema nervioso central, la parte renal, a través de laboratorio, ¿ya? Entre más alto sea el puntaje, pues la morbimortalidad se incrementa también. Entonces, nos puede ayudar, sobre todo en los pacientes con sepsis, que está en la nueva guía de Survivor Sepsis 2026, que esta parte sí no me acuerdo de lo que he leído, porque es muy interesante. De todas maneras lo voy a actualizar, ¿ya? Con eso no se preocupen. No, voy a ver qué tanto ha cambiado. Si no ha cambiado mucho, voy a colocar la misma imagen y voy a colocar la nueva imagen al lado, para que vean las diferencias entre uno y otro. Que creo que es mejor, porque algunos colegas siguen manejando criterios antiguos. Este ya es el 3.0 y algunos, la anterior que hice, el seguimiento de CEPSE, había un colega que manejaba todavía el Quick SOFA de hace 20 años o 30 años, creo que son. Cada quien, supongo, pero dentro de lo posible utilicen los criterios actuales, ¿ya? Por favor. La valoración inicial puede estar relacionado con lactato, pruebas de función renal,
pruebas de función hepática, enzimas cardíacas, biometría hemática completa, factores de la coagulación, pruebas de embarazo, ego, sedimento urinario, gasometría arterial, electrocardiograma, electroencefalograma, etcétera, etcétera. O sea, Es el electroencefalograma. en su examen les puedo colocar un paciente con un estallido de shock. Ustedes me determinan en qué fase de shock se encuentra, qué laboratorios están alterados, porque eso se supone que ustedes ya lo saben. Su electrocardiograma está relacionado o no con, por ejemplo, en los pacientes con tromboembolia pulmonar, en la cual tenemos el complejo de Maguire-White, ¿ya? En la cual es muy importante porque tenemos taquicardia sinusal, la rotación horaria relacionada con el electrocardiograma, la onda P pulmonale. Si bien voy a seguir lo que dice la nueva guía, los trastornos del electrocardiograma son muy variantes dependiendo del estallido de shock y además del tipo de shock que tengamos. Entonces tenemos que entender que saber el electrocardiograma también es muy importante para que incremente que disminuya la morbimortalidad del paciente, o bueno, que incremente en su caso. La onda P pulmonar, principalmente relacionado con hipertrofia auricular derecha, por un estadio de descompensación que tengamos en la característica del paciente, que puede ser solamente aumentada la onda, el voltaje de la onda P, o una onda P bimonal, ¿ya? Onda P bimonal o una onda P bifásica, dependiendo de la característica de la hipertrofia como tal, ¿ya? Supongo que saben a qué me refiero, ¿no? Bimodal bifásica. Shock séptico. Estudio de shock, cuál es y su fisiopatología del shock en específico. Para